Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de volver a grabar una enseñanza. Te ruego que tu palabra se extienda a aquellas personas que anhelen de verdad escucharte, que estén deseosas de encontrarse contigo, que estén deseosas de buscar tu rostro. Te ruego por ellas para que escuchen, para que puedan mirarse a la luz de las Escrituras. Te pido también por aquellas personas que quizás están lejos, que se fueron ahí a una provincia alejada como nos enseñas en la parábola del hijo pródigo, y que aún estando hasta allá, lo más alejado que se puede del territorio del Padre, del territorio de sus siervos que seguramente iban a comerciar en lugares cercanos, pues yo te ruego que aún a ellos tú toques en su conciencia, toques en su corazón, para que vuelvan a ti, Señor Jesús. Padre, este tipo de enseñanzas son tuyas porque amas a cada uno de tus hijos, amas a cada persona y deseas su mayor bien. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra llegue hasta los confines de la tierra. Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Pues vamos a dar inicio a esta tercera plática. Es una plática no menos importante que las anteriores, pero que puede abrirnos muchísimo el entendimiento, que puede darnos muchísima luz para ubicarnos delante de Dios, para ubicarnos delante de Cristo, para que podamos entender en dónde estamos parados delante del Señor Jesús. Recordemos que en las charlas anteriores hay un texto que tomamos como base, que tomamos como el principal y que marcamos cada vez que iniciamos una charla con la finalidad de entender que el propósito de esta plática es el salvar lo que se había perdido. Por eso se le puso a esta serie de charlas el camino de regreso a casa. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 11, por favor. Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo reitero, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El propósito de Cristo entonces, nos dice esta porción de la Escritura, pues es el de salvar, no el de condenar, no el de señalar, sino el de salvar lo que se había perdido. Obviamente, las Sagradas Escrituras son un espejo para nuestras vidas, que nos permiten ver en qué condición está nuestra alma, en qué condición está nuestro espíritu, en qué condición está nuestra vida. Y este reflejo que vamos a ver, que vemos en las Escrituras, nos hace sentir mal, nos condena y nos hace sentir incómodos. No es lo mismo que Jesús esté señalando, que esté condenando a una persona, a que las Escrituras redarguyan nuestro corazón, redarguyan nuestra alma, y entonces nos permitan vernos como Dios nos ve, y entonces clamar para una verdadera y genuina conversión, una verdadera salvación. Entonces es importante comprender esto. Este texto nos habla de la buena voluntad de Dios, nos habla de la buena voluntad de Cristo, del deseo ferviente de su corazón de ayudarnos. Luego entonces, esta plática, esta enseñanza, pues tiene ese mismo objetivo, tiene ese mismo camino, ese mismo objetivo de querer ayudarnos a entender la vida que Dios nos pide y la vida en la cual quizás nosotros estemos en este momento caminando. Entonces, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que están perdidos? ¿Quiénes son los que necesitan la salvación? Pues aquellas personas que a la luz de lo que vamos a estar mirando se hallan faltos delante de Dios. Que a la luz de lo que la Escritura va a exponernos este día, pues se terminen concluyendo que están lejanos a Dios, que están lejanos a Cristo, y entonces puedan desde ese punto iniciar un retorno a casa. Porque el retorno a casa no es para aquellas personas que creen que están bien. Jesús no vino a los sanos, sino a los enfermos.
Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hay que ubicarnos en donde estamos parados para poder entender la buena voluntad de Dios y su eterno amor por nosotros. Entonces, dentro de esto que el día de hoy estamos platicando, surge una inquietud. Vayamos juntos al Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Por favor, Mateo, capítulo número 16, versículos 6 y 7. Mateo, capítulo 16, versículo 6 y 7. Y Jesús dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, es decir, sus discípulos, pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Nada más estos dos textos vamos a tomar para poder entender la preocupación de Cristo y poder entender la preocupación de los discípulos de Jesús y poder comprender cómo parecía que iban en dos canales distintos y entonces poder unir nuestra mente a la mente de Cristo Jesús. La Escritura nos dice en este texto de una manera muy clara que Jesús les da una indicación, una orden, un mandamiento a sus discípulos. Ellos acababan de llegar, para contextualizar donde estaban, ellos acababan de llegar a una orilla del mar de Galilea, venían provenientes de haber alimentado a millares de personas. Jesús había multiplicado los panes, había multiplicado los peces, entonces les había dado de comer a multitudes y estaban contentas estas personas, habían sido sanadas, habían sido tenido misericordia Jesús de ellas, habían recibido alguna especie de sanidad, algún milagro. Había entre ellos personas endemoniadas, personas religiosas, principales, fariseos, saduceos, escribas, es decir, de todas las clases sociales de la época y de la nación judía. Él, al verse tan rodeado de gente, decide ir de esa orilla al lado contrario del mar. Y en todo el trayecto, Jesús traía en mente un tema en específico. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque cuando llegan a la orilla contraria, las primeras palabras que Jesús les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, es: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras, Jesús tenía una preocupación. Había salido de aquel entorno lleno de milagros, había salido de aquel entorno lleno de bondad, de misericordia que había derramado sobre la gente, con una preocupación, y esa preocupación la externó apenas pusieron los pies sobre la tierra. ¿Cuál fue esta preocupación? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Importante entender entonces esto. ¿Por qué? Porque sus discípulos parecía que venían en un canal distinto de pensamiento. Se sintieron ellos quizás con que Jesús les estaba reclamando que no hayan traído el pan, porque obviamente la levadura del pan es a la que de inmediato se refieren ellos o piensan ellos cuando escuchan la palabra guardados de la levadura de los fariseos. De inmediato piensan ellos en pan físico. Esto es importantísimo, entender la diferencia. Nosotros por lo general nos cuesta un poco de trabajo entender el propósito de Cristo de ciertas palabras y de ciertos mandamientos. Yo quiero que en este sentido seamos muy capaces de poder comprender y alinearnos al pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo es: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos también juntos a el Evangelio de Lucas. Es una escena distinta, no es la misma, no se trata de un texto paralelo, al menos así aparentemente lo quieren exponer, porque en este otro texto de Lucas Jesús se ve rodeado de muchísima gente, tanto que los atropellaban, estaban tan juntos que no podían
ni siquiera avanzar de manera adecuada. Lucas capítulo 12, versículo 1, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Una vez más, la preocupación de Cristo acerca de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué era lo que Jesús veía en los fariseos, en los saduceos, que le inquietaba a Jesús que los discípulos supieran guardarse de ellos? ¿Qué era lo que ellos veían? ¿Qué les inquietaba? En primer lugar, vamos a entender que la palabra guardarse es, si usted lo busca en un diccionario, es evitar hacer una determinada acción o cosa. Es también prevenirse de una persona o cosa que encierra daño o peligro. En otras palabras, lo que Jesús estaba queriendo advertirles a sus discípulos es que tuvieran mucho cuidado. Guardaos es un mandamiento de responsabilidad nuestra. No es un mandamiento de responsabilidad de terceras personas. Es decir, no le corresponde al pastor, al líder, al gurú, al que tú quieras guardarte de la levadura de los fariseos. Nos corresponde a cada uno de los creyentes el guardarnos. Es responsabilidad nuestra. El día del juicio, cuando nos presentemos ahí delante del trono de Dios, no vamos a poder echar culpas. No vamos a estar ahí diciendo: es que fulanito de tal no me cuidó, es que fulanito de tal debió orar por mí, es que yo me engañé y me fui me desvié en el camino de Dios por fulanito de tal, por fulanito de tal. Nada de eso. Aquí Jesús nos hace responsables, a ti y a mí, querido hermano, amigo, nos hace responsables de tener cuidado, de la levadura de los fariseos. Entonces es importante poder entender esta verdad, esta realidad. Es una responsabilidad nuestra. Y es una responsabilidad que a Jesús le preocupaba mucho y que nos dice: por favor, guárdate, tenlo presente. Por lo tanto, no podemos pasar de largo sin entender qué cosas son las que a Jesús le preocupaban en relación a estos grupos de líderes religiosos. En específico, le preocupaban más los fariseos, sí los saduceos, pero como vamos a ver en un momento, la preocupación de Jesús hacia los fariseos se hacía más palpable. Él veía a sus discípulos, como lo acabamos de ver, en un canal diferente, en un canal distinto al que él venía, al que él le preocupaba. Entonces tuvo que reconvenirlos y ponerlos en el carril adecuado. Ahí en el versículo 11 del Evangelio de Mateo, Mateo 16, versículo 11, Jesús los pone en la mente, en el sentir, en el pensamiento que él quería transmitirles. Porque ahí les dice: no, yo no estoy hablando, palabras parafraseadas, yo no estoy hablando de el pan, no estoy hablando de la levadura de los fariseos. Y ya vimos que la levadura a la cual se refiere Jesús tiene que ver con la hipocresía. Tiene que ver con la hipocresía. Entonces, necesitamos adentrarnos un poco más en la vida de este grupo de principales sacerdotes, de principales líderes religiosos, de los cuales Jesús nos advierte que tenemos que ser cuidadosos de la levadura de estos hombres, de estas personalidades que eran quienes guiaban en aquel momento la vida espiritual del pueblo de Israel. Entonces, adentrémonos un poco más en el mundo de los fariseos. Para empezar, quiero decirte, un fariseo era una persona que provenía de un movimiento
legítimamente de avivamiento. Es decir, los fariseos surgen un par de siglos antes de la llegada de Cristo, del nacimiento de Jesús, surgen como un movimiento espiritual, como un movimiento eh, genuino, como un movimiento de búsqueda genuina, de quererse apartar para Dios, de querer buscar a Dios, de querer guardar las leyes de Dios. Los fariseos buscaban a Dios en un principio. Podríamos decir que los fariseos representaban un avivamiento en la época previa, 2 siglos antes, más o menos queda situada la fecha del surgimiento. Hay quienes afirman que, que este avivamiento procede desde la época del cautiverio babilónico. En aquel entonces hubo un grupo de personas que decidieron también al seguir el ejemplo de Daniel, de aquellos jóvenes que se mantuvieron guardados para Dios, buscar separarse, buscar apartarse para llevar una vida que agrada a Dios. Entonces, digamos que hay dos fechas en las cuales se sitúa el origen del movimiento fariseico. No se sabe bien a bien en qué momento surge. Lo que sí es una realidad y donde debemos de prestar atención es que surge como una reacción, como un movimiento genuino de deseo, de búsqueda, de apartarse, de guardarse para Dios, y así surge el movimiento de los fariseos. De hecho, la palabra fariseo tiene su raíz y su origen en la palabra hebrea que tiene por significado separarse de. En otras palabras, encontramos que los fariseos buscaban vivir separados para. Entonces comprendamos esto. El objetivo de los fariseos era separarse para Dios. Era un grupo que vivía separado para Dios, que vivía buscando a Dios, que vivía con una legítima búsqueda de Dios, pero que en algún punto esta búsqueda se desvió. Se hicieron poderosos, sus, eh, sus creencias lograron convencer a gran parte del pueblo, y entonces surge este grupo sectario, los fariseos. Ahí estaban con sus túnicas largas, buscando mostrar una imagen, buscando mostrar una representatividad, una idea, transmitir una idea hacia el pueblo de que estaban viviendo separados para Dios. Ahí los tenías, tratando en medio de la invasión romana, de la invasión de Roma, de la destrucción del pueblo, tratando de buscar la manera de adaptarse, de acoplarse, de cómo poder mantenerse en medio del pueblo hebreo. Y lo lograron. Cuando Herodes asume el gobierno de los judíos, Herodes manda a reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por la invasión romana. Y entonces los fariseos lograron colocarse muy bien en el gobierno teocrático, es decir, lograron colocarse muy adecuadamente al frente del liderazgo espiritual hebreo. Sin embargo, traían una idea muy particular. Digamos que las figuras más visibles en aquel momento eran Caifás y Anás. Y en aquel momento lograron colocarse, como les decía, en ese punto de gobierno. Pero tiempo antes de la reconstrucción del templo, cada sinagoga tenía su grupo de ancianos fariseos, es decir, cada sinagoga era su manera de poderse gobernar. Cada sinagoga, en donde quiera que estuvieran, tenían su propio gobierno
de fariseos en cada sinagoga. Entonces, no había, antes de la reconstrucción del templo, no había una cabeza muy visible, un grupo de personas muy visibles que fueran los gobernantes, los sumos sacerdotes, porque Roma no tenía ningún temor ni ninguna obligación, no se sentía con ninguna obligación de darles el permiso de, de tener una autoridad teocrática, una autoridad espiritual que fuera la más sobresaliente. Y entonces en cada sinagoga había los principales sacerdotes, los principales escribas, los principales fariseos, los principales saduceos. Esto es de llamar mucho la atención. Cuando Jesús iba a una sinagoga, ahí se encontraban a los principales fariseos. Cuando iba a otra sinagoga, porque Jesús predicaba continuamente en las sinagogas, se topaba en una y en otra y en otra con los fariseos. Es decir, Jesús continuamente veía la vida y la conducta de los fariseos, de este grupo de ancianos, de este grupo de gobernantes que tenían en sus manos la vida espiritual de los judíos. ¿Qué creían los fariseos? Esto es muy importante porque aquí es donde recae buena parte del temor, de la preocupación de Cristo. Ellos creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, o Dios influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decidir lo que hacer con su vida. Es decir, había una libertad, dentro de su creencia había una libertad humana. Ellos sabían que Dios los había creado como corona de la creación, con un propósito, con una mente propia, con sentimientos propios, y por lo tanto había una libertad humana. Ellos creían en eso, muy semejante a lo que Jesús muestra en su palabra. También creían en la inmortalidad del alma. Eso es una verdad que también los cristianos creemos. No todo acaba con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. También creían en un castigo y en una recompensa eternas. Esto significa que creían en la eternidad del alma, en el cielo como recompensa o en el castigo en el infierno. Las almas de los malos eran confinadas al infierno para recibir su castigo, mientras que las de los buenos eran premiadas al lado de la presencia de Dios. Creían también en la resurrección. Las almas de las buenas personas recibirían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión de cuerpos mortales, como lo proponen los de la reencarnación, sino que resucitarían con un cuerpo diferente, con un cuerpo distinto, pero glorificado, para poder honrar y amar a Dios. Entonces, eran semejantes en lo que creían, eran semejantes en lo que pensaban a la doctrina que como cristianos tenemos. En cambio, los saduceos, que era otro grupo, de estos no se conoce demasiado, no se sabe mucho. Lo que sí se sabe es que representaban un grupo muy poderoso económicamente. Un grupo muy poderoso económicamente. Ellos provienen del linaje del sumo sacerdote que gobernó, que estuvo ministrando en el templo de Salomón, Sadoc. De hecho, la palabra saduceos proviene de la palabra sadoquitas, es decir, del linaje de Sadoc. Ellos perdieron mucha fuerza durante el cautiverio babilónico y posteriormente en la invasión romana, y perdieron muchísima fuerza, pero tenían muy bien definido su linaje. Ellos creían definitivamente que eran personas que descendían de un sumo sacerdote importante, y por lo tanto les correspondía el derecho de poder también gobernar la vida espiritual de los judíos. ¿Qué creían los saduceos? Rápidamente,
Ellos sostenían que Dios, sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida, por lo que ellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno. Su filosofía era más materialista, liberal y mucho más mundana que la de los demás grupos. Los saduceos, por así llamarlo, representaban lo que hoy vendría siendo a los profetas de la prosperidad, aquellos que reciben sus bienes en esta era, en esta época, que buscan atesorar aquí en la tierra, que creen que están bien y que Dios aprueba sus vidas porque les va bien económicamente. Es un terrible engaño porque ya sabemos que el diablo le ofreció a Jesús mismo los reinos y la gloria de estos. Entonces es una mentira creer que porque me está yendo bien económicamente, porque me está yendo bien materialmente, porque estoy siendo prosperado, eh, es una señal de aprobación de parte de Dios para con la vida o la conducta de los seres humanos. Entonces, eh, podemos entender aquí algo importante. Ambos grupos son muy parecidos a las filosofías en lo general que se tienen hoy en día en la vida de la comunidad cristiana en general. Los fariseos son aquellas personas que representan una búsqueda de Dios, una búsqueda de vivir para Dios, una búsqueda de apartarse para Dios, que creen definitivamente en un cielo, que creen definitivamente en un infierno, que buscan eh, vivir de tal manera que pudieran acceder a, 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 al premio eterno, que sus almas son eternas, y encontramos también aquella parte la, de, la, de la creencia religiosa que tenía por objeto o que tenía su base en creer que todo lo que recibimos está aquí en la tierra. Si somos buenas personas, recibiremos prosperidad, recibiremos bienes materiales, recibiremos bendiciones y si se es mala persona, entonces se recibirá pobreza, angustia y enfermedad. Esto es muy semejante, lo vuelvo a reiterar. He tenido la oportunidad de acudir a algunas congregaciones distintas, algunas congregaciones donde enfatizan muchísimo el tema de la sanidad. Cristo llevó nuestras enfermedades a la cruz y por lo tanto casi no tienes derecho a enfermarte. Y si te llegas a enfermar, hay de ti, si llegas a acudir al médico o si llegas a acudir a alguna cuestión alternativa. La verdad, amado hermano, amigo, es que es muy semejante a los saduceos esta doctrina, porque creían que, bueno, pues era aquí donde recibías las cosas buenas o las cosas malas, dependiendo si eras aprobado delante de Dios o reprobado delante de Dios. Es decir, si usted está enfermo, estos hombres estarían creyendo que usted está mal delante de Dios porque usted está enfermo. Así que este era el tipo de enseñanza de los saduceos. Y por el contrario, los fariseos creían en una vida apartada. De hecho, es su propio nombre, así los define. Vivían apartados con el objeto de agradar a Dios, o al menos en su búsqueda de agradar, a Dios. Muy interesante este comparativo, amado amigo, hermano, porque pareciera que estos dos grupos englobaran las tendencias cristianas el día de hoy. ¿Sí? Los saduceos más materialistas, más mundanos, con una búsqueda más de las cosas de la tierra. Los fariseos tratando ahí de luchar en contra de las pasiones, tratando de luchar en contra de, eh, del pecado, buscando con mucho ahínco una vida religiosa que les permita entrar al reino de los cielos. Y pues surgidos ambos en cuestiones legítimas, es decir,
Los fariseos surgieron como una necesidad, una respuesta de la necesidad de, de, de buscar a Dios sinceramente en medio de la aflicción del pueblo, en medio de la aflicción de las invasiones, o en su caso si tienen su origen allá en el cautiverio babilónico. Ambos grupos tenían orígenes legítimos. Sadoc era sumo sacerdote en el templo de Salomón y por lo tanto el linaje era un linaje real y verdadero. Sin embargo, nos topamos con que pues no todo es como lo pintan ellos mismos. Pero sí, esto es una realidad, amigo, hermano. Cada uno tenía sus propias convicciones, cada grupo tenía sus propias creencias, y a Jesús le preocupaba mucho que sus discípulos terminaran pareciéndose a unos o a otros. A Jesús le preocupaba mucho que terminaran pareciéndose a sus discípulos a los fariseos o a los saduceos. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban siendo despertados en un avivamiento de parte del Mesías mismo. Pero él sabía que la levadura fermenta con mucha facilidad todo aquello que toca. En otras palabras, a Jesús le preocupaba muchísimo que tú terminaras pareciéndote a un fariseo o a un saduceo, que yo termine pareciéndome a un saduceo, a un fariseo o a un saduceo, que en nuestro corazón sí puede haber disposición a seguir al Cordero, que en nuestro corazón sí puede haber el anhelo ferviente por caminar al lado de Cristo, pero que si no tenemos cuidado del tipo de vida que llevaban estas personas, podamos terminar en la carne, iniciando en el espíritu y terminando en la carne, como ha pasado con movimientos legítimos, con movimientos cristianos verdaderos de siglos atrás, de este mismo siglo, que iniciaron con fuego, con santidad, con anhelo, con búsqueda, y que terminaron confiando en el brazo de carne. Dios no quiere eso, y lo vemos reflejado en la preocupación que tenía por sus discípulos de no terminar en ese estado de tristeza, de angustia, de hipocresía, como lo terminaron siendo los discípulos fariseos y los saduceos. Amado amigo y hermano, Dios no quiere que tú termines en la carne. Dios no quiere que tú termines leudado, siguiendo el mismo camino que estos dos grupos siguieron, aun cuando habían empezado bien, aun cuando habían iniciado bien. Por lo tanto, no nos engañemos. Debemos guardarnos, y debemos de guardarnos mirándonos a nosotros mismos en relación a las Escrituras, no en relación al que está peor que tú, sino en relación a las sagradas Escrituras. Jesús no quiere que nos perdamos, Jesús no quiere que terminemos siendo unos fariseos o unos saduceos, sino que podamos caminar con libertad en Cristo, guardándonos de la vida y la conducta de los fariseos. Recordemos algo. Ciertamente los fariseos eran personas que a nuestros oídos sonaban como muy detestables, como muy ajenos, como yo no quiero ser así. Qué terribles personas que se oponían a Cristo todo el tiempo. Sí, se pusieron a Cristo, lo llevaron a la cruz, confabularon ahí un complot para matarlo.
pero estamos hablando de personas que en su columna vertebral, en su grupo de creencias principales, tienen una similitud a la creencia cristiana. Por lo tanto, seamos cuidadosos, no echemos las campanas al vuelo, sino guardémonos, tomemos precauciones para no caer dentro de este rubro de personas que iniciaron en el espíritu y terminaron en la carne. Veamos pues, ¿qué era la levadura? La levadura es un tipo de hongo unicelular. Los biólogos están sorprendidos por la adaptabilidad que tiene este tipo de hongo a las circunstancias que se le presentan para poder sobrevivir. No solo tiene una gran adaptabilidad, sino que además de tener esta capacidad de adaptarse, pueden lograr multiplicarse en ambientes muy complicados, muy complejos, y leudar, es decir, transmitir unos a otros, de multiplicarse genéticamente, de tal manera que si tú pones un pan leudado con este tipo de hongo, lo pones cerca de alguna verdura, de alguna fruta, este hongo tiene la capacidad de poder multiplicarse y leudar así todo lo que está a su alrededor. Entonces, la hipocresía es así, así la compara Cristo. Los Hipócrates, la palabra hipocresía, proviene de un lenguaje griego. Los Hipócrates eran personas que actuaban en el teatro griego. De hecho, así se le llamaban, Hipócrates. De ahí proviene la palabra griega, la palabra hipócrita. Aquellas personas que se subían a un escenario, se ponían una máscara, y cuando bajaban de ese escenario, se quitaban la máscara y seguían con su vida normal. Bien, estas personas, los fariseos y los saduceos, eran hipócritas. Tenían una forma de ser falsa. Engañaban sus propias almas. Eso es lo más terrible. Engañaban a sus propias almas poniéndose una máscara de vivir apartados, de vivir en santidad, de vivir para Dios, de consagrarse a Dios. Y entonces ellos se subían en el escenario y si tenían que llorar, lloraban. Y si tenían que orar, oraban. Y si tenían que diezmar, diezmaban. Y si tenían que ponerse a escuchar, escuchaban. Y si tenían que predicar, predicaban. Es decir, eran personas que hacían la parte que les correspondía en el escenario, pero que cuando se bajaban de ese escenario, cuando salían de la sinagoga, cuando salían y se iban a su casa, eran personas con intenciones contrarias y negativas. Entonces, es importante entender, el hipócrita es aquel pues que se levanta en la mañana y agarra la máscara que le corresponde. Es decir, es la persona exitosa, es la persona, el empresario, al que todo le debe salir bien. Entonces, aunque él esté destrozado, aunque él se sienta muy mal, va y agarra la máscara que le corresponde, la del empresario, para ir a su negocio y poner la mejor cara a sus empleados, aunque él acababa a lo mejor de tener una pelea ahí con su mujer, acababa de tener una discusión con sus hijos, pero él tenía que ponerse la careta de la persona que era honesta, que era feliz, que era responsable. Entonces, bueno, pues me tengo que poner esta careta, pues ahí agarraba la careta que le correspondía, se levantaba y se iba al trabajo. Y cuando llegaba del trabajo, o se descansaba un poco del trabajo, se quitaba esa careta y se ponía la careta de la persona con la cual podías platicar, ¿no? Ahí la persona muy social, la persona que en su tiempo de comida se siente a la mesa y comienza a ser el centro de atención y de las pláticas, y sus pláticas siempre son amenas y siempre son felices y siempre es la risa y siempre tienen algo que decir y siempre es la experiencia, y entonces llama la atención, es el centro de atención, pero por dentro vive en ansiedad, en angustia, en tristeza,
en soledad. Entonces se va nuevamente a su trabajo, se quita esa máscara, se pone la siguiente, se va a su casa, se quita una máscara, se pone la siguiente, termina la noche cansado, fastidiado, de mal humor, porque nunca fue el mismo, porque siempre tuvo que vivir buscando la aprobación del público que lo veía, del público que lo admiraba. Así es el Hipócrates. En este caso, el cristiano tiene que levantarse, orar, y entonces se pone la careta de la oración. Y entonces después de la oración se pone la careta de ir al trabajo, diciendo gloria a Dios, todo me está saliendo bien. Aunque por dentro quizás haya una gran escasez, haya un gran sequedad, aunque haya orado, sale exactamente igual de su cuarto, de su momento de oración, sale exactamente igual que como entró, sin nada de paz, con muchas angustias, con muchas tristezas, pero ya se puso la careta de que oró. Va al trabajo, comienza a convivir con las personas y entonces se topa con que las tentaciones están muy fuertes y entonces se pone la careta de bueno, Señor, pues soy carne. Y entonces va y comete pecado aquí, comete pecado allá. Y entonces se pone esa careta. O quizás haya otros que no se pongan la careta de soy carne, sino que se pongan la careta fariseica de soy el santo. Y entonces te pones a reprender, y impío, pecador, etcétera. O sea, te pones la careta yo no participo de esto, lo cual no digo que esté mal. Jesús mismo nos enseñó a que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríamos a los nuevos cielos. ¿Sí? No hay que entrar en pecados, no hay que pecar. No estoy diciendo que los fariseos estuvieran mal por abstenerse del pecado, no, sino porque en su corazón vivían una triste necesidad, un sequedad. ¿En qué lo vamos a poder entender? Vayamos juntos, por favor, al primer encuentro bíblico que nos refiere a los fariseos juntamente con los saduceos en el entorno en el cual Juan el Bautista estaba predicando. Y esto nos va a llevar a un pensamiento. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10 nos va a describir el pensamiento fariseico. ¿Cómo estaban los fariseos y los saduceos? Aquí lo podemos entender. En aquel momento estaba Juan el Bautista yendo a predicar al Jordán y salían de Jerusalén, salían de distintas regiones al bautismo de Juan. Y llama la atención que entre las personas que acudían al bautismo de Juan iban también los fariseos y los saduceos. Caray, la vida religiosa parecía que no les satisfacía. Buscaban otra emoción, otra experiencia más. O sea, ya hacían una vida religiosa muy estable, tenían muy claras sus convicciones, pero no se sentían llenos, no estaban en paz. Y entonces acudieron al bautismo de Juan, porque se sentían necesitados. Los fariseos se sentían necesitados, aun cuando se originaron en un movimiento legítimo, ya no estaban caminando al lado de Dios, ya no iban a la fuente de agua viva, ya no iban a la fuente de agua que brota para vida eterna, ya no estaban en su comunión realmente con Dios, ya se habían apartado. Y lo más peligroso de apartarse de Dios es que entonces adoptas la forma religiosa como la manera en la cual te vas a sentir que estás caminando bien con Dios. Cuando ya en oración ya no te satisfaces, cuando ya no te sientes en paz, cuando ya empiezas a pecar, cuando ya empiezas a hacer cosas, a tomar decisiones incorrectas, entonces en ese momento ya te estás apartando, ya te estás separando de Dios. Pues bueno, los fariseos buscaban una experiencia espiritual con Juan el Bautista. Les impresionaba quizás como predicaba Juan el Bautista, y ahí iban y se acercaban a Juan el Bautista y él los detenía. ¿Y qué les decía? Vamos a leerlo juntos. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, o sea, Juan el Bautista se daba cuenta de la gran necesidad que tenían los fariseos y los saduceos y por eso buscaban el bautismo de Juan. Él les decía, generación
de víboras. En otras palabras, Juan los comparaba a hijos de Satanás. Juan veía en los fariseos, en este grupo de personas apartadas, únicas, especiales, les decía hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque aunque tenían las formas correctas, no vivían en una verdadera comunión con Dios. Porque la santidad no proviene de las acciones que hacemos. La santidad proviene de la comunión que tengamos con Dios y se demuestra a través de las acciones que hacemos cada día. Entendámoslo, hermano. No eres santo porque no hagas lo malo. Eres santo porque te mantienes caminando al lado del Santo de Israel. Y entonces esa santidad se refleja en todas las áreas de tu vida. No nada más en unas, en todas las áreas de tu vida. Entonces ellos ya no tenían esa fuente, ese vínculo con Dios, ya lo habían perdido, necesitaban agua viva, iban con Juan el Bautista y les decía, hijos de Satanás, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que haciendo esto podrían justificarse? ¿Quién les dijo que haciendo esto, que bautizándose, podrían recibir el perdón de sus pecados cuando necesitan entender su necesidad y su urgencia de alma, desde el fondo de su propia alma? No lo querían reconocer ellos. Ellos no se veían como los pecadores perdidos y ajenos a Dios. No se veían así. Ellos se veían como que les hacía falta algo. No sé si te ha pasado y tú te ves así, que vas a cada reunión, vas a cada lugar y vas a buscando satisfacer una necesidad espiritual, pero que en realidad no estás en paz. Vives cayendo en tus pecados, vives cayendo en la tristeza, vives cayendo en la soledad, y entonces tratas de buscar la forma religiosa para satisfacer tu necesidad. Amado amigo, hermano, Dios les llamó a estas personas hijos de Satanás y les dijo, ¿por quién les enseñó que así habrías de poder huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó que es hacer estas cosas? O sea, que llevando tu vida religiosa y buscando unas experiencias nuevas, habrías de satisfacer tu alma, habrías de agradar a Dios. No. Y los manda a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice la Escritura en el siguiente texto, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, por favor, cambia tu manera de pensar y de actuar. Metanoeo es la palabra que aquí se marca como arrepentimiento, metanoeo. Cambia tu manera de pensar y de actuar. Fariseo, saduceo, cambia tu manera de pensar. Porque ellos no habían cambiado su manera de pensar. Ellos querían agregar una experiencia religiosa, pero no querían cambiar su manera de pensar. Y así viven muchos hoy en día que creen estar en comunión o en regla con Dios, oran, diezman, ayunan, como vamos a ver, pero no viven a Cristo, no viven en comunión con el Cordero Inmolado y no quieren cambiar sus pensamientos. Ellos decían de sí mismos, así estamos bien, pero pues queremos otra experiencia religiosa. Venimos aquí al bautismo de Juan porque nos gusta cómo predica, porque nos gusta el poder que Dios muestra a través de él. Entonces venimos aquí al bautismo de Juan. Tenía una fe equivocada. Recordemos que la palabra fe en griego es pistis. Y esto básicamente quiere decir confianza. Fe es igual a confianza. Entonces los fariseos y los saduceos tenían una confianza basada en qué cosas, en que habían sido un movimiento, un despertar legítimo de Dios, en que venían del sacerdote Sadoc, en que llevaban una vida apartada del común denominador del pueblo, que vivían para Dios. Y ahorita vamos a ver qué otras cosas hacían los fariseos, en los cuales basaban su confianza. Amado amigo y hermano, por favor, piensa un momento en qué basas tu confianza para con Dios. ¿En lo que haces o en que estás caminando de la mano del Altísimo? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ve a tu oración. Si en tu oración
tú no sales lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, para vencer. Amado amigo, hermano, algo está pasando porque tu vida de oración, de comunión con Dios, ahí en lo íntimo, no se ve reflejado hacia afuera. ¿Cuáles eran las confianzas de los fariseos y de los saduceos? ¿Cuáles eran las confianzas? Vamos juntos a leer Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 4, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 4. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal, y de los lechos. Aquí encontramos una de las grandes confianzas de los fariseos. Ellos creían que por lavarse las manos eran más santos. Ellos creían que por lavar los vasos que ocupaban eran más santos. Ellos creían que por lavar los jarros eran más santos. Ellos creían que por lavar los utensilios eran más santos, eran más apartados para Dios. En su filosofía y en su pensamiento, mientras más cosas tuvieran que abstenerse, más santos iban a ser. Un pensamiento fariseico. Mientras más nos negamos, mientras más hacemos cosas, más santos vamos a ser. No importa que la oración se haya quedado a un lado. No importa que la vida en comunión con Dios se hubiese quedado a un lado. Ellos creían y estaban seguros en su fe que mientras más cuidaban de abstenerse de hacer cosas que consideraban sucias o inmundas, ellos habrían de ser mucho más agradables delante de Dios. Esto es de llamar la atención. Está mal buscar guardarse de cosas malas, ¿no? La verdad es que no. Dios nos pide que nos guardemos del pecado. De hecho, la palabra santidad quiere decir apartado para Dios. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Apartado del pecado. Pero los fariseos, como no se sentían con conciencias limpias, porque la conciencia limpia es la base que Dios te da, que el Espíritu testifica tu conciencia, que eres hecho hijo de Dios, y que ésta se refleja a través de tus acciones, a través de una vida caminando en santidad. Como los fariseos no tenían esta verdadera paz, esta verdadera llenura del Espíritu Santo, buscaban cosas con las cuales podrían decirse más santos, más apartados para Dios. Y entonces lo que hacían era evitaban cosas que no necesariamente eran pecado en la palabra de Dios. Se guardaba una tradición, dice la Biblia que en Jerusalén se guardaba una tradición, que era lavarse las manos antes de comer. Es decir, ellos decían que no podían lavarse las manos, que no podían comer con las manos inmundas. Y para ellos la inmundicia tenía que ver con andar en la calle, con andar comprando a lo mejor alguna fruta, alguna verdura, con transacciones económicas, yendo al mercado. Entonces, cuando iban a la plaza, ellos se ensuciaban y no comían nada, si no llegaban a lavarse las manos. Y entonces, ellos tenían esa falsa convicción, esa falsa fe, de que haciendo estas cosas serían más agradados, más que Dios les sería más santos, que le agradarían más a Dios haciendo estas cosas. Y entonces no estaría mal en sí mismo
Pero vemos aquí algo que refleja que sí estaban mal, y es que condenaban a otros. Una de las características fariseicas más notables tenía que ver con su autoritarismo. Ellos dictaban, los fariseos dictaban qué era lo bueno y qué era lo malo, y entonces el pueblo tenía que hacer lo que los fariseos decían. Así como quizás si tú te vas allá a China y te convirtieras en ciudadano chino, tendrías que sujetarte y someterte a lo que el gobierno diga que es bueno y malo, independientemente de que lo sea para ti o no, de que este sea benéfico o no, te tendrías que sujetar. De igual manera ya, en aquella época, los fariseos eran así, eran personas que gobernaban la conciencia de la gente. Y entonces, aquí los fariseos se topan con que sus discípulos de Cristo no se habían lavado las manos. Y entonces los cuestionan y les dicen, bueno, ¿por qué tus discípulos rompen esta costumbre? ¿Por qué tus discípulos no respetan esta costumbre? O sea, como diciendo, ¿qué tiene de malo que se laven las manos? Y Jesús les dice, es que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. O sea, el problema no está en lo que entra, sino que en el corazón del hombre hay. Porque está escrito que del buen tesoro de su corazón el hombre saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro las cosas malas. Entonces, Jesús se enfoca en el corazón. Los fariseos se enfocaban en la santidad, en las acciones externas, que reflejaban una aparente santidad. Si lo estamos entendiendo, amigo, hermano, de nada te va a servir decir, me voy a guardar de esto y me voy a guardar de aquello, voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer aquello, si en tu corazón hay inmundicia. Hay muchos que hoy en día van los domingos, dicen, soy hermano, soy cristiano, van a reuniones de oración especiales, van ahí buscando caminar en santidad, y se guardan de muchas cosas. Ya se guardaron de la borrachera, ya se guardaron del adulterio, ya se guardaron de la codicia, ya no roban, antes sí robaban, ya no roban. Qué bueno, benditos a Dios, esos son pecados manifiestos, son evidentes, son pecados escriturales, están ahí en las escrituras, no tenemos nada que decir ni nada que pelearnos con lo que está escrito, no hay nada que dudar, está mal y está mal, así lo determinó Dios. Y lo que ha llegado hasta nuestros días de las Sagradas Escrituras nos es suficiente para marcar un lineamiento moral de cómo debemos de vivir. Pero hay cosas en las cuales a lo mejor tú eliges guardarte. Voy a poner un ejemplo. El hombre o la mujer que cristianamente, que es cristiano, decide no usar o no meterse al Facebook, por ejemplo. No es un pecado escritural, no es un pecado textual, o sea, que puedas encontrarte una base para poder decir que es pecado meterte al Facebook. Sí, efectivamente Pablo nos dice, todo nos es lícito, pero no todo conviene. ¿Sí? Todo nos es lícito, pero no me dejaré gobernar de nada. ¿Verdad? Así está escrito. Bueno, habrá quien diga, yo no, cero con eso, cero con el Facebook. Está bien, pero donde entrarías en una actitud hipócrita es que condenes a los inocentes, que condenes a los que sí tienen la libertad y que no se dejan gobernar, claro, pero que sí tienen la libertad para hacerlo. Hay diferente forma de entender esta libertad cristiana. No hay que dejarse gobernar la conciencia por nadie, solo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a las cosas que son pecaminosas, que desagradan a Dios. Ahí están los 10 mandamientos. Ahí están un montón de listas en la Biblia que te hablan acerca de pecados. Puedes mirarlo ahí en Gálatas, puedes mirarlo
en Timoteo, puedes mirarlo.